¿Qué tal? ¿Cómo les va? En esta ocasión vamos a ver un tema muy importante de la electrotecnia y de inmediata aplicación en la electrónica, el cual es el divisor de tensión. Soy el ingeniero Roberto Breslin y voy a darles esta parte del curso en este momento. ¿Qué es lo que sabemos? Vamos a repasar algunos conceptos básicos de la electrotecnia. Lo principal que sabemos son los circuitos series. El circuito serie es el que tenemos aquí. Es un circuito en el cual las resistencias tienen una asociación serie y bajo esta condición lo que ocurre es que la corriente que circula por el circuito es igual en todo su recorrido. Es decir, es la misma corriente. También conocemos los circuitos paralelos. Los circuitos paralelos es donde tenemos asociaciones de resistencias en paralelo y en este caso las corrientes por cada rama son diferentes, pero lo que sí es igual es la tensión en los extremos del circuito. Es decir, la tensión es la misma. ¿Qué más conocemos? Conocemos la ley de Ohm. Aquí está Ohm. La ley de Ohm dice que la corriente es directamente proporcional con la tensión e inversamente proporcional con la resistencia. Es decir, que si elevamos la tensión, también va a elevar la corriente. Pero si elevamos la resistencia, la corriente va a disminuir. También conocemos otra de las expresiones de la ley de Ohm, que dice que la tensión es igual al producto de la corriente por la resistencia, es decir, que la tensión es directamente proporcional con la corriente y con la resistencia, es decir, que a mayor corriente vamos a tener más tensión y si elevamos la resistencia también vamos a tener una mayor tensión. Cuando la corriente, esta corriente, atraviesa a una resistencia, decimos que en este caso tenemos una caída de tensión. ¿Qué es la caída de tensión? La asociamos con las letras BR. Entonces decimos que la caída de tensión va a ser mayor cuanto mayor sea la corriente que atraviesa esa resistencia o que la resistencia sea más grande. Cualquiera de estos dos factores va a producir que la caída de tensión sea mayor. ¿Qué otra cosa conocemos? Lo conocemos a Kirchhoff y las leyes de Kirchhoff. La primera ley dice que la tensión de la suma de las fuentes es igual a la suma de las caídas de tensión. Dicho de otra manera, que la suma de las caídas de tensión es igual a la tensión de la fuente. Eso está expresado aquí. La sumatoria de las caídas de tensión 1, 2, hasta n, es igual a la sumatoria de las fuentes. Esto porque podríamos tener más de una fuente en un circuito serie. La segunda ley de Kirchhoff se refiere en general a los nodos o sumideros de corriente y dice que la corriente entrante a un nodo es igual a la suma de las corrientes salientes. Es decir, la suma de las corrientes de entrada va a ser igual a la suma de las corrientes de salida. Esto implica que la corriente no se acumula en ningún punto del circuito, sino que simplemente todo lo que entra tiene que salir. ¿Qué más conocemos? Conocemos el concepto de potencia. ¿Qué es la potencia? La potencia es el producto de la tensión multiplicado por la corriente. También aplicando la ley de Ohm se puede deducir que la potencia es el producto de la corriente al cuadrado multiplicado por la resistencia, o bien expresado en función de la tensión, la potencia es igual a la tensión al cuadrado dividido la resistencia, es decir que la potencia se incrementa ya sea con el cuadrado de la corriente o con el cuadrado de la tensión.
¿Qué otra cosa sabemos? Y sabemos que cuando una corriente atraviesa una resistencia, produce una potencia. Y esa potencia se llama la potencia disipada. Si es una resistencia pura, esa potencia se disipa en forma de calor. Ahora, si esa resistencia es, por ejemplo, un motor u otro tipo de actuador, entonces la potencia eléctrica se transforma en una potencia de tipo mecánica. Si es una resistencia pura, se va a disipar en forma de calor, por ejemplo, un calefactor. Pero si esa resistencia es un actuador, por ejemplo, un motor, entonces la potencia eléctrica se va a transformar en potencia mecánica. ¿O por qué no? En música. Cada uno de estos componentes tiene su propia resistencia eléctrica. Resistencia eléctrica interna. Y cada uno usa una determinada tensión de trabajo. Por ejemplo, el calefactor es de 200 voltios de corriente alterna y disipa 2500 vatios. El MP3 usa 1,5 voltios de corriente continua y disipa 0,03 vatios. O un motor usa 380 voltios de corriente alterna y disipa 2000 vatios. ¿Qué otra cosa sabemos? Claro que muy difícilmente viene especificada esta resistencia interna del componente. Generalmente viene la tensión y la potencia, o también puede venir la tensión de trabajo y la corriente. Por ejemplo, veamos la placa de este motor. Vemos que se especifica la tensión, 230 voltios, 220, y también se especifica la corriente, 8,2 amperes. Si tenemos esos dos datos de especificación, podemos saber obviamente la resistencia interna por la ley de Ohm. O sea, los 220 voltios dividido los 8,2 amperes nos da que tiene una resistencia interna de 26,82 ohm. O por ejemplo, una fuente de alimentación. Esta es una fuente, por ejemplo, de computadora. También tiene especificada la tensión de trabajo, en este caso 230 voltios, y también tiene especificada la corriente, en este caso 6 amperes. Es decir, que siempre viene una especificación de algunos de los valores, ya sea tensión de trabajo y potencia de consumo, o tensión de trabajo y corriente de consumo. También los celulares están especificados cuál es su tensión. Por ejemplo, acá tenemos especificado en una batería que tiene 3,7 voltios y una tensión de carga de 4,2 voltios. Es decir, que siempre sabemos acerca del componente que vamos a trabajar. ¿Qué más sabemos? En definitiva, todo componente eléctrico tiene una característica de consumo de potencia. También tiene una tensión de trabajo, una corriente de trabajo, y esto implica una potencia de consumo. Es decir, si tenemos una tensión y tenemos una corriente, lo que tenemos es un consumo de potencia. Y esto implica que tiene, obviamente, una resistencia eléctrica interna. ¿Qué es lo que tenemos
Un consumo se puede alimentar de varias formas. Por ejemplo, de la red eléctrica de 220, por ejemplo, con una fuente de alimentación de laboratorio, en particular puede ser una fuente regulable, o con una pila o una batería. Cada una de ellas, de estos elementos de alimentación, tiene una tensión y que no siempre coincide con la tensión con la que queremos alimentar a nuestro consumo. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, vamos en un auto. Queremos conectar al auto un reproductor de MP3. Este se alimenta con 1,5 voltios de corriente continua. El auto tiene el conector del encendedor, pero este tiene 12 voltios de corriente continua. ¿Qué es lo que podemos hacer? Debemos reducir la tensión desde 12 voltios a 1,5 voltios. Nuestro circuito es este. Sabemos que las resistencias producen caídas de tensión VR. Lo ideal sería colocar una resistencia que me produzca una caída de tensión VR que me permita alimentar al MP3. Algo como esto. La batería, una resistencia que produzca una caída de tensión y la carga. Entonces tendríamos 12 voltios, queremos llegar a 1,5 voltios y para eso vamos a producir una caída de tensión VR que tiene que ser 12 voltios menos 1,5 voltios. La caída de tensión tiene que ser de 10,5 voltios. Perfecto. ¿Qué es lo que sabemos? Sabemos que la caída de tensión debe ser de 10,5 voltios. ¿Qué es lo que no sabemos? No sabemos el valor de la resistencia. ¿Sabemos calcular la resistencia? Sí. Por la ley de Ohm, VR, la caída de tensión, será I por R. De allí vamos a decir que la resistencia será VR sobre la corriente. Es decir, 10,5 voltios ¿sobre qué? ¿Qué pasó? No sabemos el valor de la corriente. Pero ¿quién es el que define la corriente? A la corriente la define el consumo. Al consumo le decimos carga. Pero ¿quién es la carga? La carga es el MP3 que usa 1,5 voltios y consume 0,03 vatios. Usamos lo que sabemos. Si el MP3 usa 1,5 voltios y consume 0,03 vatios, entonces esta es la tensión, los 1,5 voltios, y esta es la potencia, los 0,03 vatios. De la ecuación de potencia, que potencia es igual a tensión por corriente, vamos a deducir que la corriente va a ser la potencia sobre la tensión, es decir, los 0,03 vatios sobre los 1,5 voltios, quiere decir que la corriente que consume va a ser 0,02 amperes. Esta es la corriente de consumo. Y esta corriente va a ser la corriente del circuito. Volviendo a la ecuación, ya tenemos cuál es nuestro valor de corriente.
van a ser los 0,02 amperes. Esto nos va a dar unos 525 ohms. Por lo tanto, este va a ser nuestro circuito. La resistencia que tendremos que colocar para que nos produzca los 10,5 voltios de caída de tensión a una corriente de 0,02 amperes va a ser de 525 ohmios. Sin embargo, no funciona. Los 0,03 vatios o los 0,02 amperes son el máximo consumo a todo volumen. Pero ¿qué sucede si no está al máximo volumen? Si el volumen es menor, el consumo es menor. Si el consumo es menor, la corriente es menor. Si la corriente es menor, en la ecuación de caída de tensión, al bajar la corriente, también va a bajar la caída de tensión. Y entonces, BR, la caída de tensión, es menor y por lo tanto, ¿qué va a suceder? Por lo tanto, la tensión que le llega al MP3 va a ser mayor, porque ya la caída de tensión ha sido menor. Es decir, tenemos más tensión sobre el MP3, consecuencia que lo puede destruir, porque está trabajando más allá de la tensión de trabajo. Es decir, que cuando bajamos el volumen, bajamos el consumo y por lo tanto aumenta la tensión sobre el MP3 y lo podríamos destruir. Por lo tanto, debemos buscar un circuito que permita independizar la tensión de salida de la corriente que consuma la carga, tal que al variar la carga no afecte la tensión. Este circuito existe, usa dos resistencias y se llama divisor de tensión. El divisor de tensión. Este es el circuito del divisor de tensión. Notamos que usa dos resistencias. Una que vamos a llamar R1 y otra que vamos a llamar R2. De los extremos de R2 tenemos la carga. ¿Cómo vamos a calcular? Tenemos que aplicar un criterio. ¿Cuál es el criterio que se aplicará al divisor de tensión? Vamos a ver que existen dos corrientes. Una corriente es la corriente de divisor I-div y otra corriente es la corriente de carga IC. El criterio de cálculo va a ser que la corriente del divisor debe ser 10 veces mayor que la de carga. Acá tenemos el circuito y vemos que la corriente del divisor tiene que ser 10 veces mayor que la carga. Es decir, que I de divisor va a ser I de carga por 10. Acá tenemos circulando la I de divisor. Esta es su trayectoria. Sale de la fuente y circula por lo que se denomina la malla de divisor. Esta es la I de divisor. Y la otra es la corriente de carga que circula por la carga. Esta es la corriente de carga que sale de los extremos del divisor y circula únicamente por la carga. Esto, por supuesto, es una aproximación basado justamente en este criterio que usamos, que la corriente de divisor es 10 veces mayor que la corriente de carga. Sabemos que la corriente de carga de nuestro ejemplo era de 0,02 amperes. Lo habíamos deducido a partir de la potencia. Por lo tanto, la corriente de divisor, que tiene que ser 10 veces mayor,
será I de divisor 10 por 0,02 amperes, o sea 0,2 amperes. Ya tenemos nuestra corriente divisor. También sabemos que la tensión que debe haber en los extremos de R2 pues es la misma que la tensión de la carga, es decir, los 1,5 voltios. Eso es la tensión que tiene que haber en los extremos de R2. 1,5 voltios para este caso. Por lo tanto, en R2 tendremos la tensión en R2 sobre la corriente de divisor, y eso nos va a dar el valor de R2, es decir, los 1,5 voltios sobre los 0,2 amperes, que es la corriente divisor, nos da una resistencia de 7,5 ohms. Ya tenemos R2. R1. R1 va a ser la responsable de la caída de tensión, pero usando esta vez no la corriente del circuito, sino la corriente de divisor, que nos independiza de la corriente de carga. La R1 va a ser la caída de tensión BR1 sobre la I de divisor. BR1 son los 12 voltios menos los 1,5 voltios, o sea los 10,5 voltios, dividido la corriente de divisor, 0,2 amperes. Esto nos da una resistencia de 52,5 ohms. Bárbaro, ya tenemos calculada nuestra R2 y nuestra R1. ¿Qué usos tiene el divisor de tensión? Además de servir para bajar la tensión sin ser afectado por las corrientes de carga, el divisor de tensión se usa para conexión de algunos sensores, tales como un termistor, que es un sensor de temperatura, o una LDR, que es un sensor de iluminación. Para esto se usan estos circuitos. En el primer caso tenemos un circuito en donde tenemos este termistor como R1 del circuito del divisor de tensión, y en este caso tenemos como R1 del circuito del divisor de tensión para una LDR. De esta forma concluimos con la temática de divisor de tensión, uno de los temas más importantes para el técnico electrónico. Soy el ingeniero Roberto Breslin y espero verlos en la próxima. Gracias.